hablamos acerca de qué. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del tema que vimos? Escuché algo por ahí perdido. Salvación. Comentaba, cuando hicimos la introducción, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos, que si bien tenemos dentro de la doctrina de la salvación, que se llama soteriología, soter, salvación, no hay muchos temas conflictivos o debatidos. La redención, la expiación, la propiciación, la justificación, no hay temas, no se discute. Dios nos ha justificado, Dios nos ha libertado del pecado, que lo vimos en el tema de redención. Dios nos ha dado una vida nueva en la regeneración o el nuevo nacimiento. No hay discusión. Pero cuando entramos al tema de la seguridad de la salvación, ahí sí entramos y a un debate donde algunos hermanos o iglesias sostienen una posición y otros sostienen otra posición con respecto a esta. El domingo pasado yo le definí cuáles eran las dos posiciones y yo las voy a anotar, donde nosotros decimos que la salvación es segura y completa. Y la otra, decíamos que la salvación es condicional temporal o incompleta. Y decíamos, hacíamos un resumen. La salvación, ¿qué decíamos acá? No se pierde. Estoy escribiendo medio cruzado. Y acá, lo que sostiene una salvación condicional, temporal o incompleta, dicen la salvación se pierde. Bien. Aclaro esto, dice Valde, en los dos hay salvación. Los que sostenemos, y me voy a incluir yo en el primer punto, personalmente, esta iglesia, muchas de las iglesias, muchos de los hermanos, sostenemos la salvación segura y completa. Y hay hermanos, no son herejes, eso es lo que quiero marcar, no son herejes, no son secta, que sostiene que hay salvación, pero esa salvación es condicional, temporal o incompleta. Y dos tienen fundamento bíblico, dan pasajes bíblicos. Ahora yo quiero decir que generalmente nosotros decimos la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde. Por eso yo pongo esta palabra acá. Pero miren cómo cambia cuando yo digo así. Es mucho más que se pierde o no se pierde. Yo perdí el celular, perdí la billetera, se me perdió la tarjeta del colectivo y bueno, pero cuando yo digo que la salvación es segura y es completa, y mientras que otros hermanos sostienen, no, la salvación es condicional, es temporal, es incompleta, creo que vamos a una profundidad un poco mayor y no es tan liviano y fácil, se pierde o no se pierde. De este lado están los que sostienen que no se pierde y de este lado están los que sostienen
sino que es un poquito más profundo la idea. Y yo quisiera reafirmar hoy por qué sostenemos que la salvación es segura y completa, y por qué sostenemos eso, que la salvación no es incompleta, condicional o temporal. Por supuesto, no vamos a entrar a debate ni a fundamentos de pensamientos humanos. No vamos a decir no porque Calvino se puso en contra de Arminio, y comenzaron un debate y se mandaron 500 cartas de aquel entonces en el siglo, ya no me acuerdo qué siglo era, 16, y no porque antes surgió otro movimiento, porque Pelagio y porque Asís, San Francisco, sostenía esto. No vamos a entrar a palabras de hombre, vamos a entrar con la palabra de Dios. Y los hermanos que sostienen esta posición, esta postura, también la fundamentan con la palabra de Dios, pero con pasajes que cuando nosotros hacemos una correcta interpretación del pasaje, una correcta hermenéutica del mismo, vamos a ver que lo que está diciendo la palabra de Dios es otra cosa, o está ubicado para otro contexto. Ahora, nosotros decimos que la salvación es segura y es completa, porque está basada en ¿quién? ¿Por qué es segura y completa? En Dios. Bien, algo vimos el domingo pasado, hoy lo vamos a reafirmar y terminar. Bien, vamos a suponer que yo sostengo que la salvación es incompleta, es condicional y es temporal, porque la fundamento en dónde está esa condicionalidad, esa temporal. En uno. Voy a poner en yo, en uno mismo. Entonces, lo que sostenemos de que la salvación es completa y segura, lo fundamentamos en la obra de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La posición que sostiene que la salvación es incompleta, incondicional y temporal, lo fundamenta en que si bien la obra es de Dios, Cristo murió por nosotros, Él perdona todo pecado, esa condición está a cómo me voy a enfrentar yo en un determinado momento de mi vida, cuando me muera, cuando el Señor me lleve, cuando el Señor venga, qué hice, y lo estoy condicionando a mí con respecto a mi persona. El domingo pasado vimos de que en Números 23:19 y 1 Samuel 25:29, de que Dios no cambia y que Dios es el mismo, como dice Hebreos, ayer, hoy y mañana, pasado, presente y futuro. Y no vamos a traer el argumento de que Dios se arrepintió, porque ese es tema de otro tema. Dios no cambia. Dios sí. 1 Samuel 15:29. Ahí Samuel habla con Saúl y le dice, Dios no es como nosotros que nos tenemos que cambiar y arrepentirnos. Dios sí cambió a través de la historia el trato con el hombre. No fue lo mismo el trato que hizo con Adán en el jardín y fuera del jardín, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel y hoy en este tiempo. Pero Dios no cambia, sus principios no cambian. Entonces, ese es el primer punto que nosotros partimos. Y lo vimos en las primeras clases, yo ya no me acuerdo si era marzo o abril cuando empezamos, donde decimos que, esperen que los voy a buscar, Salmo 3:8, Jonás 2:9 y 2 Timoteo 1:9, donde dice que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Busco, ya que tengo acá Joel, busco Jonás 2:9. Decía el profeta Jonás, y lo dice hoy, en ese momento lo decía desde el vientre del pez,
mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Lo mismo escribía David en el Salmo 3:8. Y 2 Timoteo 1:19, no, 1:9, perdón. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que yo puedo hacer, no conforme a mi persona, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y eso decíamos que esa salvación que nosotros sostenemos que es completa y segura, está fundamentada en la persona de Dios. El domingo pasado vimos de que Dios Padre programó la salvación antes que fuera creado todo. ¿Sabe? El hermano Samuel Pérez Millo, ustedes lo habrán escuchado, los que lo escuchan por YouTube, tiene esta frase: antes que Dios dijera sea la luz, Él dijo sea la cruz. Cuando Él se propuso crear el cielo y la tierra, la luz, separar de la oscuridad, su propósito ya estaba fijado en la cruz y en la obra de Cristo Jesús. Dios Padre programó en su programa eterno, Romanos 8:29 hasta el final, predestinarnos, lo vimos el domingo pasado, nos aceptó, Efesios 1, del 3 al 13, son los dos pasajes fundamentales, Romanos 8:28 hasta el final, Efesios 1:3 hasta el versículo 13, que habla de la obra, nos hizo aceptos en el amado. Vemos en esos pasajes que Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó para juntar, para unir todas las cosas en Cristo Jesús. Lo hizo por el poder, segundo punto, Él tenía poder para preparar un plan, un poder para ejecutar el programa de salvación. Dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando estaba todo organizado como Dios tenía, Dios Padre, léase ahí, envió a su Hijo, que nació en María, en Belén de Judea. Por su poder, por su amor. Dios, toda, vamos a imaginarnos en esa planificación eterna en donde escapa nuestra mente, lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo vemos, el último punto que alcanzamos a ver el domingo pasado, Dios Padre, es en la disciplina que Él tiene sobre sus hijos. Hebreos capítulo 2, 1 al 11. Ahí el autor de la epístola a los Hebreos nos dice que es el Padre el que disciplina a sus hijos. Ninguno de los que hemos tenido hijos y los que tenemos hijos vamos a ir a disciplinar el hijo del vecino. El Padre disciplina. Y dice, el Padre al que ama, a ese disciplina. Y en ese proceso de la salvación, el Padre, por medio de su disciplina, porque nos ama, ha preparado esa obra perfecta. Entonces decimos que la salvación completa, segura, está basada, sus fundamentos en Dios Padre que lo programó, pero también en el Hijo, en lo que Él hizo, que como dice el autor a los Hebreos, lo hizo una sola vez y para siempre, y lo que hace hoy permanentemente. Juan 5:24, lo que hizo el Hijo para esta salvación. Jesús dijo esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá y no tendrá condenación, pues pasó de muerte a vida.
Cuando hablamos de la regeneración, San Juan capítulo 3, San Juan es el apóstol que encaró el tema de la regeneración. Así como Pablo, podemos decir, habló sobre la justificación, Juan es el que introduce el nuevo nacimiento, la regeneración. Ya que Juan lo está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. No va a tener condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Él, en su promesa, te había asegurado que el que creía en él tiene, no dice tendrá. No hay un condicionamiento futuro. Tiene hoy. Vos tenés vida eterna en Cristo Jesús hoy. ¿Estamos en este mundo? Sí. ¿Estamos con debilidades? Sí. Tenemos las tentaciones, la carne, el yo, las enfermedades, las debilidades, las pruebas. Sí. Pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. En las promesas de Jesús está fundamentada esa salvación segura y completa. También, para los que están anotando y para que quede grabado, Juan 6:37 y Juan, este sí lo vamos a leer, Juan 10:27 y 22 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me ha dado es más grande que todos y en la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Nuevamente, la seguridad. Jesús dice, mis ovejas me conocen, me siguen, nadie les arrebata de mi mano y la mano del Padre. Yo les doy vida eterna y nunca van a poder perecer o no tendrán muerte eterna. Yo y el Padre y Jesús somos lo mismo. Así que estamos de la mano de Jesús cubiertos con la mano del Padre. Juan ora, decimos entonces, por sus promesas, por lo que prometió, por lo que él oró en San Juan capítulo 17. Juan 17. Dice así, 9 al 12. Yo ruego por ellos, está hablando de los discípulos, de los que lo habían seguido en aquel tiempo, no ruego por el mundo, no ruego por el resto, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús habla con Dios Padre. Cuando habla tuyo, habla de Dios Padre. Mío, Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Está hablando acá de Judas. Él los guardó, él los protegió. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No está pidiendo, no ruego que los quite del mundo y que no les quite la salvación y que puedan. No, guardarlos del mal, guardarlos de la tentación, de las pruebas. Versículo 20, no solamente por ellos, por Pedro, por Juan, por Mateo, sino también a los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahí estamos nosotros. Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros. Cuando Él estuvo en la cruz, el tercer punto de lo que Él hizo fue
pagar el precio de nuestros pecados. Seguimos en San Juan, damos vuelta un par de páginas, 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión, consumado es, está todo pagado. Está todo cancelado. Muchas veces nosotros hemos comprado algo con mucho esfuerzo. ¿Se acuerdan cuando había planes de pago en cuotas, en 50 cuotas, para comprar un televisor? Sí, chicos, les cuento al Javi y al Pablito que está en el fondo, y al Leo. 50 cuotas y no sabía cuándo te lo dan, como el auto, para comprar un televisor o una heladera. Y en la cuota 10, 15, 20 te salía y te daban el televisor. Comprabas en cuotas el auto, compramos el auto en cuotas, compramos la casa y la pagamos. Pero qué lindo que es cuando dice está todo cancelado y terminaste de pagar. Esa expresión, consumado es, todo está pagado, es el sello que Jesús puso en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, cuando va a decir que clavó en la cruz el acta de los decretos que era contraria a nuestra, estaba toda nuestra deuda. Vos me debes esto. Me debes la vida, vamos a resumirlo así. No es que me dice, vos mentiste 5 veces, odiaste esto, te peleaste. Entonces Jesús tomó esto que era contrario, la clavó en la cruz y le puso un sello pagado, cancelado, por su obra. Entonces, lo prometió, oró, lo ejecutó. Romanos 8.1, ahora pues, ninguna. Hay que estudiar bien el tema de las palabras y la gramática. Ninguna es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo voy, tomo el acta y digo, ninguna condenación hay porque pagó el precio. Cristo fue castigado por mi pecado y al aceptarlo como Salvador, consentí que mi deuda estaba pagada. Yo no hice nada para que la deuda fuese pagada. ¿Quién lo hizo? Cristo. Dios lo planificó, lo organizó, lo programó, determinó el tiempo. Cristo la ejecutó. Pregunto, ¿puede haber un hecho o un pecado posterior mío renacer esa deuda? Por eso yo me pregunto si yo estoy, no es que yo lo estoy haciendo, Cristo ha sido exaltado, ha pagado todo. ¿Puede algo de todo esto que yo tenía, pecado, condenado, Cristo dice lo pagó, ¿puede algo posterior? Por eso decimos que si Él es juez justo y la justicia es en Cristo, Él es justicia de Dios mía a favor nuestro. Es imposible que podamos caer o salir de esta salvación grande y segura. Grande y segura. Pero Cristo no quedó en la cruz. José de Arimatea y Nicodemos bajaron el cuerpo de Jesús el viernes ahí a última hora. Lo prepararon rápidamente, lo pusieron en la tumba, pero el tercer día, el domingo, antes que saliera el sol, cuando todo el mundo dormía, Él resucitó. Y Él resucitó para nuestra justificación, porque nosotros necesitamos tener a un Dios vivo. La visión que ve Juan en el Apocalipsis, ve a un cordero como inmolado. ¿Y cómo estaba el cordero? De pie. El cordero que estaba inmolado siempre estaba acostado en el altar.
Apocalipsis capítulo 5. Entonces él ve a un cordero como inmolado, tenía el corte para haberlo matado, que le cruzaba. Degollado quiere decir así. Pero el cordero estaba de pie. Cristo vive, resucitó. Doctrina de la resurrección. No lo vamos a ver ahora porque es largo, pero decimos que la salvación es segura y completa en Dios, Dios Padre, en Dios Hijo, en que lo prometió, oró, lo ejecutó y resucitó. Pero le dijo a los discípulos, ¿saben una cosa? Yo no me puedo quedar con ustedes acá. Es mejor que yo me vaya. Y yo creo que yo a veces me tomo el atrevimiento, me imagino situaciones. ¿Qué habrá dicho Pedro? Pero ¿qué mejor puede haber esto? Que vos te quedes con nosotros, Señor. Es mejor que yo me vaya, les dice ahí en San Juan, porque si yo no voy, no va a venir el Espíritu Santo. Pero, ¿puede haber algo mejor que estar con Jesús? No. Lo entendieron después de Pentecostés. Yo me voy, no voy a estar con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Entonces, Él se va, manda el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero dice, conviene que yo me vaya. Y Él les va a recordar todas las cosas y la enseñanza. Pero ¿qué hace hoy Jesús por nosotros? Abogado. A veces nosotros cantamos, allí sentado está el sacerdote fiel. Su obra terminada está. Es cierto, Él terminó la obra como sacerdote, porque no hay ningún otro sacrificio. Él ya no tiene que presentar de nuevo otro sacrificio, como dice Hebreo, que entraba el sacerdote. Su obra como sacerdote terminó, y como cordero, una vez y para siempre. Pero hoy es abogado. Primera Juan. Exacto. Está desde Primera Juan 1:5. Juan viene hablando de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y después dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice Juan, continuando, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. ¿De acuerdo? Cuando vimos propiciación, aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hoy Él es abogado. Abogado. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Cristo no entró en el lugar santísimo del templo de Herodes, está diciendo acá el autor a Hebreos, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó delante de Dios por nosotros. Tal vez ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que recurrir a un abogado, está Pablo allá al fondo, por una cuestión penal estando nosotros en la cárcel. Gracias al Señor. Pero no sé si a Pablo le habrá tocado tener alguno, tal vez no, porque no es su especialidad, pero el que está en la cárcel no puede hablar con el juez. No puede.
Y puede tener muchas razones, puede ser inocente. ¿Quién lo hace? Su abogado. Vamos a las series y películas donde vemos que el abogado llega, pide hablar detrás del vidrio, no detrás del vidrio, en la mesa, en la sala, y es el abogado el que representa al condenado. Y yo voy a presentar este recurso, y yo voy a hablar con el juez. Claro, él no puede desde la cárcel, no puede levantar el teléfono. Ustedes vieron que en la serie siempre nos ponen el teléfono ahí, que levanta, disca y llama. Él no puede llamar al juez, lo tiene que hacer por medio de su abogado. Esa figura, acá es lo que nos dice Juan. El principio es, hermanos, no pequemos. Si pecamos, no es que nuestra salvación está condicional, insegura, incompleta. Pero acuérdate que tenemos el abogado que está en la presencia de Dios, está en el despacho del juez, y él va a interceder por nosotros. Va a interceder por nosotros. Hay alguien que de parte de la justicia acusa a ese que está en la cárcel, es el fiscal. Y dice, vos robaste, vos mataste, vos estafaste. Es el fiscal. Acusa. Dice, ¿dónde lo tenía? Apocalipsis 12, 9, 11 y Zacarías 3:1. Apocalipsis en un contexto de la gran tribulación, profético, escatológico, todo lo que quieran, que desde el cielo fue echado Satanás a la tierra, el cual acusaba de día y de noche a los hijos de Dios. Hoy Satanás acusa delante de Dios a los hijos. ¿Y cuál es la estrategia que usa Satanás? ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es la especialidad de él? La mentira. La mentira. A veces dirá con verdad también. Dirá David, ¿sabe lo que hizo David? Y es cierto. Y él acusa a los hermanos delante de Dios. Un tiempo, Apocalipsis 12, escatológico, futuro, va a ser echado Satanás, se le va a cerrar el acceso al cielo para venir a la tierra. Tema de escatología, lo dejamos ahí. Cristo está presente para mostrar y decirle al juez. ¿Se acuerdan el acta? Acá está pagado. Y cuando extiende su mano, permítanme, hermanos, imaginar esto. Extiende sus manos. Están las señales de la cruz, que Él pagó el precio de nuestra salvación. Y por eso Él se tenía que ir al cielo. Por eso convenía que Él se fuera. Porque abogado tenemos para con el Padre. Vamos, 2 versículos más. Leemos Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, no como los otros sacerdotes que llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos o por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin marcha, apartado de los pecadores, hechos más sublimes de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo de su pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este es el mejor, es el Hijo de Dios. Cuando Dios programó la salvación, tenían la mejor solución, la única y definitiva, Cristo Jesús. Entonces, esta salvación programada, preparada por Dios Padre, ejecutada por el Hijo, desde su nacimiento hasta su ascensión y su ejercicio hoy, en lo que es
la intercesión como abogado e intercesor delante del Padre por nosotros. Y en la tercera persona del Espíritu Santo, la tercera persona es la que cierra que la salvación es de Dios. Porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Por eso el Señor le decía, mira Pedro, vos que tenés siempre cuestionamiento, es mejor que yo me vaya. Porque hasta ahora yo estoy con ustedes, pero después voy a estar en ustedes por medio del Espíritu Santo. Nunca se había dado eso en el tiempo, de que Dios estaba en ellos y hoy está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la regeneración, el nuevo nacimiento. Lo vimos cuando hablamos del nuevo nacimiento, la regeneración, que nacemos por el Espíritu. Juan capítulo 3, 3 al 7. También lo dice Tito 3:5, que hemos nacido, renacido en esta esperanza nueva por medio de la palabra. Y Pedro 1:23. Pero el Espíritu Santo no solamente nos da nueva vida, no como la carne, porque lo que es nacido humano, humano es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, sino que nos bautiza el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, judíos y no judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir bautismo? Sumergir, meter, introducir. Una cosita de plástico, no sabía qué es lo que era. Sumergir. La idea es cuando uno tomaba o toma una prenda, una tela, una ropa y lo va a teñir, lo sumerge totalmente. O cuando yo tengo que lavar algo y le digo, bueno, tiene que haber una acción especial sobre esta ropa porque quiero y pongo algún producto, algún quitamancha, lo sumerjo totalmente. Esa es la palabra bautismo, sumergir. Por eso nosotros hablamos del bautismo cristiano, bíblico, físico que nosotros hacemos acá, la persona es totalmente sumergida. Es un simbolismo. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha sumergido ¿en qué? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos ha introducido. Yo tomo una prenda y la meto abajo del agua, la introduzco adentro del agua. Y ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, también Gálatas 3:27, Efesios 4:4, dice que nosotros hemos sido sumergidos, introducidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, no por nuestros propios méritos, no a la iglesia de 24, a la iglesia de Cristo, que es una sola, por medio del Espíritu, no por nuestros propios medios, sino por el Espíritu, nos ha sumergido, nos ha bautizado. El bautismo del Espíritu Santo, que algunos por ahí dicen, no es una segunda experiencia, no es evidencia de algo que yo tengo que hacer o no hacer, decir o no decir. El bautismo del Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo que hace en nosotros cuando nos introduce en la iglesia de Cristo. Yo no tengo que hacer nada. Es el resultado del nuevo nacimiento, sí. En el momento de la conversión, cuando es todo continuo, porque yo soy libertado, justificado, nueva vida, arrepentimiento, nuevo nacimiento e introducido en el cuerpo de Cristo. No es que yo te di un poquito de vida, te di vida, pero todavía no te introduje en la iglesia de Cristo. Bien. Acá Pablo ahí lo leímos recién, 1 Corintios 12:3. Fuimos, no dice somos,
no está hablando de presencia, fuimos todos, no dice algunos, fuimos todos bautizados. Aquellos que han nacido de nuevo, que son salvos, que son convertidos, que tienen la regeneración, la salvación, la redención, la justificación, hemos sido bautizados en el Espíritu, hemos sido introducidos a la iglesia, y no que yo tenga que hacer nada. Hay algunas iglesias, algunas corrientes que sostienen lo que se llama una segunda experiencia y le llaman el bautismo del Espíritu Santo, y digo que confunden el bautismo con la plenitud del Espíritu. Acá estamos hablando del bautismo. Ocurre una sola vez en el momento de nuestra conversión. Y el Espíritu Santo a partir de ahí mora en el creyente. Juan 14:6, Romanos 8:9, 1 Juan 3:24, mora en el creyente. Vive, habita. Algunos de los versículos en la Nueva Versión Internacional, cuando nosotros decimos morada, dice habita, vive en nosotros. Vive en nosotros. Efesios 1:3, otra de las acciones que el Espíritu Santo hace sobre los que somos salvos en el momento de nuestra salvación. En Él, en Cristo, habiendo ustedes oído la palabra de verdad, el evangelio de, voy a poner, nuestra salvación, y habiendo creído, y habiéndose convertido, y habiendo tenido nueva vida, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello espiritual. Yo no es que tengo una marca acá, ni tengo una estrellita, ni una palomita, una copita. No. Es un sello espiritual. Efesios 1:13. ¿Qué, Anita? Hasta la eternidad. Se sellan las cosas para identificar su dueño, la propiedad. Sergio, cuando está trabajando en el frigorífico, entran los animales y los animales tienen la marca del dueño. ¿Cómo se llama, Sergio? La marca, la marca, con la marca sellan los animales vacunos, habremos visto algunas películas ahí. Bueno, esos son sellados porque son propiedad del que tiene esa marca. Cuando nosotros compramos algún producto, un celular, a veces viene con un sellito, una computadora. Y lo primero que te dice, mira, no le saques el sellito ese si vos querés tener la garantía, porque eso garantiza que es auténtico, que es la marca que vos estás comprando. Vos rompes eso y ya no sabemos si alguna mano extraña. Dios nos sella con su propiedad y lo hace con el mismo Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados. Ese sello no se borra, no se puede despegar, no se puede arrancar, no puedo usar el sello de otro, no puedo disfrazar la marca. No, somos sellados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Exacto. Hemos sido incorporados, tenemos una nueva naturaleza, todo pertenece a Dios, todo es de Dios. Somos introducidos por parte de Él en ese sello, en esa habitación, morada, como hemos dicho. Y si Él nos ayuda y nos fortalece a que podamos andar en el Espíritu, y no lo pagamos y no lo entristezcamos con nuestra conducta, pero el sello sigue estando. Él sigue estando con nosotros. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y no nos podemos salir de ahí. Estamos ahora, dijimos, la salvación es de Dios. Repito, Salmo 3:8, Jonás 2:9,
2 Timoteo 1:9. Y quiero terminar con esta frase. La obra de la salvación es totalmente de Dios. Pero la responsabilidad de la salvación es de cada uno de nosotros. ¿Se entendió? Dios ha obrado totalmente para nuestra salvación. Pero vos y yo sos responsable delante de Dios por tu decisión. Somos salvos por Dios. Y el hombre es condenado no por Dios, sino por su propia decisión de no creer, de rechazar, de rehusar la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Como hemos visto, que la salvación descansa en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos decir y afirmar y asegurar de que la salvación es segura y es completa porque depende de Dios. Y como yo decía acá, Cristo fue castigado por mi pecado. Al aceptarlo como Salvador, consentí que mi deuda está pagada, toda. ¿Puede algún hecho posterior, un pecado, renacer esa deuda? Decir, ahora sos condenado porque caí de la gracia, de la salvación de Dios. Entonces, la obra de la salvación es totalmente de Dios, pero la responsabilidad, la respuesta a esa salvación de Dios, a ese llamado de Dios, es una decisión y una responsabilidad de cada uno. Somos salvos por la gracia de Dios y son condenados por la decisión de no aceptar, de rehusar, de no creer todos los términos que utiliza Juan, principalmente en su Evangelio, y también Pablo, en el único Dios verdadero que es Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta salvación. En la clase siguiente, no el domingo que viene, la otra, vamos a tratar de compartir reafirmando esto, viendo algunos versículos que pueden decir, no, pero mirá, si yo hago tal cosa, puedo caer de la salvación. Y vamos a ver que dar algunas explicaciones. Demos gracias a Dios por esa salvación grande, perfecta, completa que tenemos en Cristo Jesús, que fue preparada, programada, determinada en la pasada historia, en el infinito pasado, y que se proyecta también para la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias porque tu amor es grande en la persona de Cristo Jesús manifestado en nosotros. Y gracias porque tú lo preparaste, lo programaste antes de que el mundo fuera creado. Lo ejecutaste en la obra de Cristo Jesús, que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y está confirmado, sellado, garantizado hasta el retorno de Cristo Jesús por nosotros por medio del Espíritu. Señor, ayúdanos a que esta verdad fundamental, eterna de los cielos pueda ser proclamada a cada uno de los que están cerca nuestro, alrededor nuestro, y que esta iglesia proclame que en Jesucristo solo hay salvación y vida eterna. Despídenos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.